Buenas tardes a todos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy César, el vicedirector. Nos acompaña Sonia Saavedra, la directora del Instituto 49. Y bueno, Vanessa, que por medio mío y en trabajo en conjunto pudimos organizar este encuentro sumamente interesante. Vanessa es la regente de estudio. Y pudimos contactarnos con Francisco, que es el director de la Escuela Mochacelis, una escuela para chicos y chicas trans, que da una oferta académica sumamente interesante, ¿sí? Y bueno, la idea es que escucharlo, conocer la escuela. Sé que muchos no la conocen. Yo tuve la posibilidad de conocerla el año pasado en un curso que hice con una disertante, con Lara Bertolini, y también tuve la posibilidad de poder ir a una de las fiestas de aniversario, que la verdad es un clima maravilloso el que se vive en esa escuela, a la cual a mí me gusta mucho concurrir porque es un clima realmente sumamente humano. Y la idea es que lo podamos escuchar a Francisco. Y en principio agradecerte, Francisco, por tu tiempo. Sé que estamos todos muy complicados a esta altura del año, pero bueno, queremos agradecerte por tu disponibilidad y por tu predisposición para poder brindar esta charla. Así que bienvenido. Bueno, Francisco, te presento, si querés, a nivel formal. Estamos con Francisco Quiñones Cuartas. Se formó en el ISER como productor y director de radio y televisión, y en UNSAM como licenciado en comunicación audiovisual. Trabajó como productor de programas radiales dentro del área publicitaria, en iWorks, Cuatro Cabezas, y en televisión, generando varios contenidos para el canal Encuentro. En 2014 fundó Groncho y es activista, apoya problemáticas del colectivo LGTBI y es director del Bachillerato Trans Mochacelis. Muchas gracias, Vanessa, muchas gracias, César, y a todas las personas que están hoy acá en el espacio. Nos alegra mucho compartir siempre nuestra experiencia. Ahí, César, te compartí un par te las envié por WhatsApp, un par de producciones. No sé si se escucha bien. Sí, te escuchamos perfecto. Bien. Compartí un par de producciones que tenemos desde el bachillerato, porque siempre pensamos en que siempre es mucho mejor los relatos en primera persona. Bueno, hoy no nos pueden acompañar nuestras compañeras porque están tomando examen algunas y bueno, otras están rindiendo exámenes. Esta semana y la que viene son de exámenes, así que es bastante complejo el día, además de que nosotros tenemos también, durante la pandemia, hemos desarrollado lo que se llama Teje Solidario, que es un proyecto que nació a partir de que nuestros estudiantes y nuestros estudiantes nos empezaron a llamar y a avisarnos que no podían pagar el día de alquiler o que tenían dificultades también para la alimentación. Entonces, bueno, se empezó a armar una red de personas voluntarias del bachillerato que siempre querían colaborar con el espacio, pero que ni siquiera sabían que tenían un vecino o una vecina trans. Entonces, armamos un mapa, digamos, con todas las personas que estaban pidiendo ayuda. Y a partir, yo no sé si me están escuchando porque yo me estoy escuchando a mí mismo. No sé si es porque hay algún otro micrófono abierto o porque mi micrófono está funcionando mal. No sé si me escuchan bien. Y te estamos escuchando perfecto, Francisco. Ahora corroboro si hay algún micrófono abierto. Perfecto. Entonces, les contaba que de repente se empezó a generar un mapa con todas las demandas de la población travesti trans que solicitaba ayuda de algún tipo. Y después comenzamos a escribir en nuestros Instagram y en nuestras redes de comunicación, pidiéndole a las personas que siempre se han querido acercar al bachillerato, que si vivían a menos de 10 cuadras de ese mapa, se pudieran apuntar para que de alguna manera pudieran ayudar a hacer entrega de alimentos o de medicamentos, etcétera, para las personas que estaban solicitando.
Entonces así empezaron había como un crecimiento como de honguitos, digamos, de color rojo para las personas que estaban pidiendo ayuda, de color verde para las personas que querían ayudar, y terminamos armando una red de 1000 personas trans solicitando ayuda y más de 300 personas que ofrecían voluntariamente su ayuda, ¿no? Pero después, bueno, esas personas no podían sostener, a medida que el ASPO se fue expandiendo, no podían sostener una compra para sí mismos y una compra para las personas, sus vecinas y sus vecinos. Algunos sí, otros no. Entonces empezamos a pedir también que si había gente que quería ayudar, pudiera enviar recursos, o dinero o alimentos. Y así, bueno, triangulamos a partir de la escuela esas necesidades. Y se sostiene hasta hoy con esa red de más de 1000 personas trans que estamos ayudando con alimentos y medicamentos. Pero después empezaron a sumar equipos de psicólogos con perspectiva de género, médicas y médicos que podían hacer recetas o atender online, personas que podían ayudarnos a hacer trámites para documentación de trámites de DNI, etcétera, porque lo que demostró la pandemia es que la población travesti trans está, aún con la ley de identidad de género y con un avance muy grande en temas de derechos, estaba súper expuesta y quedó súper expuesta porque la mayoría vive de la prostitución, no tiene otro ingreso. Y también tenemos que recordar que el promedio de vida de la población travesti trans en Argentina aún es de entre 35 y 40 años. Esa situación hace que tengamos que repensar distintos dispositivos que puedan acompañar. La escuela trasciende las aulas, es más allá de la terminalidad educativa, tenemos un equipo de bienestar estudiantil, pero ahora se reforzó esta idea. Teníamos una persona que nos ayudaba la escuela no tiene personería jurídica, así que una compañera puso su cuenta, empezó a tener problemas con los bancos, etcétera, así que decidimos tomar una resolución, que es la 601/1 del IGJ, y armar la personería jurídica. En 6 semanas pudimos obtener nuestra propia personería jurídica. Después, para obtener el CUIL no se podía hacer el trámite online, así que también tuvimos que ir contactando gente hasta que encontramos que alguien sí lo había hecho online, y argumentando y tomando ese caso testigo pudimos obtener el CUIL. Y después, bueno, con el banco tramitar la documentación para obtener la cuenta, así que hoy ya podemos tener una cuenta y se armó la personería jurídica de la Asociación Civil Mochaceles. Así que la pandemia nos empujó de algún modo a tener que reforzar nuestra labor cotidiana y nuestro vínculo con estudiantes más allá del aula, aunque también sostuvimos las clases haciendo actividades por WhatsApp, porque la mayoría de la población travesti trans no tiene acceso a internet, no tiene computadoras, no tiene los recursos para poder continuar las clases, y no queríamos perder el año, así que de alguna manera lo pudimos hacer igual, sostener igual, pero bueno, pedagógicamente es complejo, es muy complejo. Fue un año, yo no quiero decir perdido en ese sentido, pero muy complejo de sostener, porque mucha gente queda afuera por no tener los recursos, ¿no? No tener las posibilidades para estudiar. Entonces, nada, sí tratamos de sostener de la otra manera, garantizando derechos básicos, haciendo trámites de DNI, evitando desalojos, etcétera. Pero ese hasta ahora fue nuestro año, ¿no? Como, por un lado, con mucho crecimiento formal, y por otro lado, bueno, teniendo que asistir desde algún modo, aunque también formalizamos nuestros proyectos como también la inserción laboral de la población travesti trans, con un proyecto que es ILSE, de Inserción Laboral y Continuidad Educativa, y también el proyecto Contrata Trans, que es una plataforma para la inserción laboral de población travesti trans, y logramos hacer más de 30 inserciones, aún en plena pandemia, ¿no? Entonces, esto fue un año medio montaña rusa, pero de algún modo tratamos de aprovechar todo como una oportunidad pedagógica también, ¿no? Tanto para nosotros como para los estudiantes, y transformar esto en otra cosa. Eso es muy, muy travesti, muy trans, ¿no? Transformar
lo malo en algo bueno. También recordarles que el bachillerato no es exclusivo para personas travestis y trans, sino que es para cualquier persona que quiera terminar los estudios secundarios. Al principio teníamos 15 estudiantes, en el año 2011, fue fundada el 11 del 11 del 2011, así que se anotaron 15 personas, pero después empezaron a llegar madres solteras, mujeres mayores de 50 años, migrantes, afrodescendientes, etc. Y ahí nos dimos cuenta que el sistema educativo en general tenía esa complejidad, ¿no? Digo, de dejar por fuera todo aquello que no está performateado en una, de alguna manera construida, un sujeto, ¿no? Un sujeto que es blanco, que es de determinada configuración familiar. Todo lo otro lo va expulsando, a veces directamente y a veces indirectamente, ¿no? Digo, las madres solteras empiezan a llegar porque en sus escuelas incluso eran discriminadas por ser madres solteras. Las mujeres mayores de 50 años empiezan a llegar también porque se han dedicado toda su vida en la feminización de los cuidados, ¿no? De alguna manera empezaron a tener ese espacio libre de las 14 a las 18 horas cuando o sus hijos estaban en clase o sus maridos estaban trabajando, ese tiempo libre lo pudieron aprovechar para sí mismas, ¿no? Y eso generó un montón de situaciones, porque en muchos casos, tanto las parejas de la población trans como de las mujeres mayores de 50 años terminaban viniendo a la escuela, generando situaciones de tensión, porque no querían que sus compañeras estén estudiando, ¿no? De alguna manera sentían que había un proceso de empoderamiento y que había algo que se perdía. Y eso, digamos, nos hizo pensar mucho en qué dispositivos podíamos crear para que todo lo que generaba un simple acceso a derechos de estudio no tuviera impactos negativos después, ¿no? También sobre esa población. Lo mismo con afrodescendientes, etcétera, digamos, cuando la escuela no nombra, cuando la escuela no acompaña, cuando la escuela tiene en su currícula oficial historias que generan de alguna manera una invisibilización, o en su currícula oculta nos están enseñando determinadas cuestiones, ¿no? Como el rosa para las nenas, el azul para los varones, y desde la primera infancia las mujeres cocinan, digo, en esa educación binaria, heterosexualizante, porque asume la heterosexualidad tanto de docentes como estudiantes y genera de alguna manera una expulsión, cuando en las láminas de biología se representan las masculinidades de una determinada manera y las feminidades de otra, ¿no? Digo, esa representación donde esos cuerpos travestis y trans no existen, donde la negritud no existe, ¿no? En una simple lámina de biología se están contando muchas más cosas que lo que nosotros creemos, ¿no? Los varones tienen vello, las mujeres no lo tienen, los cuerpos son de determinados colores. Esa escuela es la que nosotros queremos dejar de tener, por eso la representación de nuestro ícono, digamos, como de nuestro logo, es la Sarmienta travesti, que tiene que ver con transformar de alguna manera ese ícono que representa una escuela patriarcal, machista, digo, no hay que nos enseñan en la escuela una determinada cuestión, pero no hay que dejar de pensar, sin ser, digamos, falsos progresistas, pero sí dejando ver, por ejemplo, el discurso sarmientista, donde decía que la sangre de los pueblos originarios no servía ni siquiera para regar los huertos. Entonces, esa idea de una escuela, civilización o barbarie que en un momento determinado le sirvió al país para estructurarse de esa forma, ¿no? Porque era borrar la diversidad, era construir un idioma único, era construir un himno, una bandera. Digo, esa idea se trasladó a lo largo del tiempo y no se modifica. Entonces, nosotros esta escuela la creamos para demostrar que sí es posible una escuela que tenga una perspectiva diversa. Si no me equivoco, ustedes son docentes de matemática, ¿verdad? ¿O futuros docentes de...? No. Tenemos, Francisco, en el instituto una oferta de formación docente y formación técnica. Dentro de la formación docente, ¿sí?, tenemos muchas carreras, ¿sí?, profesorados destinados a nivel secundario y también para inicial y para primaria.
Bueno, igual es válido el ejemplo, pero en el caso, era para ejemplificar, por ejemplo, en unas materias como matemática, cuando se enseñan los números en la currícula culta, se sigue enseñando, por ejemplo, con los problemas, mamá hace las compras o papá tal cosa, y se construyen esos universos binarios, ¿no? Digo, sin que lo veamos. Entonces, la idea es poder demostrar que a partir de nuestra escuela se pueden construir escuelas diversas. Es necesario construir escuelas diversas y a esto me refiero desde la persona administrativa que recibe a la persona y que le pregunta con qué pronombres quiere ser tratada una persona, hasta dejar de dividir las filas en varones y mujeres o no sé, hacer educación, los varones haciendo educación física juegan al fútbol y las mujeres corren alrededor de la cancha, ¿no? Digo, esas lógicas patriarcales son las que hay que desarmar y eso implica que toda la escuela se tenga que repensar desde esa perspectiva, porque ahí es donde se construyen sobre las currículas ocultas y sobre las currículas nulas, es donde se construye el pensamiento para que después, ya adultos, digamos, pongamos las cosas en esas cajitas y nos cueste tanto después de construir y desarmar, porque me olvidé, la currícula oficial me la olvidé, digo, me la olvido, no es formación que me queda, lo que me queda es aquello que no estoy viendo, ¿no? Como adulto. Yo ya no me acuerdo cuándo nació San Martín, ni no sé, lo que estudié y lo que leí en ese momento, porque se sigue produciendo esa escuela de la repetición, esa escuela bancaria donde se memoriza y donde se construyen ciertos valores que los plantea el mercado. Esta escuela que estamos teniendo hoy online, digo, no es casual. Esto es lo que va a quedar de alguna manera como habilidades para el mercado que viene, que es, digo, eso hay que repensarlo también, ¿no? No en vano. Y las personas que no tengan acceso a estas herramientas harán presencial. Esto no terminó acá, esto es una discusión que hay que dar porque por lo menos nosotros en la ciudad de Buenos Aires estamos teniendo muchos conflictos, poca decisión política para poder sostener proyectos como los nuestros y sectorizar de alguna forma y estandarizar a partir de habilidades que necesita el mercado y no pensar una escuela que pueda producir otros valores, otras construcciones en relación a los recursos, en relación no sé, digo, son tantas cosas las que hay que pensar que nuestra escuela también está en proceso de transformación constante, ¿no? No sé si quieren que a mí la parte de la mocha por ahí, de cuándo se fundó y todas esas cosas, están visibles en nuestra página web, por ahí, no sé si quieren vi que había muchas preguntas, vayamos más a la parte de la charla, si quieren. Francisco, una consulta. ¿Cómo es el día a día en la mocha? La organización, las clases, tienen distintos turnos. ¿Cómo se piensa para acompañar estas trayectorias, no? Mira, la escuela se va transformando cotidianamente, ¿no? Nosotros en un principio fundamos la escuela en relación a que teníamos la idea de incorporar población travesti y trans dentro de los espacios educativos ya existentes, pero no podían esperar la población. Nos dimos cuenta enseguida, por ejemplo, que no se podía esperar un proceso de transformación de años, ¿no?, para que la población travesti y trans se sienta cómoda. Las escuelas están abiertas. Lo que sucede es que hay discriminación, que hay rechazo, que hay violencia. Por eso siempre acusan este espacio de ser un gueto, y nosotros lo que explicamos es que muy lejos de eso, lo que hay, digamos, es una autodeterminación, o de autodiscriminarnos, nos acusan también, ¿no? Y nosotros lo que planteamos es que no hay una autodiscriminación, hay una autodeterminación para no pertenecer más a aquellos lugares donde nos violentan, donde nos discriminan, donde una mirada cis heterosexual patriarcal violenta los cuerpos y las identidades que transitan esos espacios, porque cuando creamos el espacio también nos plantearon que todas las escuelas están abiertas. Sí, las escuelas están abiertas, pero son expulsivas.
directamente, muchas veces, como le pasó a Luana Berkins cuando se quiso anotar en un instituto y le decían no hay vacante, pero muy inteligentemente mandó a una compañera, se quedó en la esquina y para la compañera había vacante. El problema era su identidad travesti, no que no había vacante, ¿no? Entonces, desde esas situaciones hasta la forma de vestirse, son chicos problema, que es la cosa que siempre se instala cuando uno no tiene las herramientas para resolver ciertas situaciones, se ponen sobre el estudiantado, ¿no? Entonces se expulsa a esas identidades en vez de acompañarlas o de comprenderlas. Entonces se crea esta escuela desde desde esa idea, ¿no? Pensarse desde el 14 a 18, porque como les decía, por la noche la población travesti trans está trabajando, por las mañanas es imposible, los bachilleratos populares en general, que son nocturnas, están pesados para hijas e hijos de trabajadores o para los trabajadores de la fábrica o de la fábrica recuperada, quienes trabajan entonces estudian a la noche, entonces ni siquiera estaban contempladas en esa propuesta educativa. Entonces se piensa en un horario a la tarde, se piensa en una forma de nombrar, porque lo que no se nombra no existe, aunque no es exclusivo, ya les decía, pero es el bachillerato popular travesti trans, y eso se va construyendo con las compañeras y los compañeros, ¿no? Se plantea a principio de año una propuesta en la que todos y todas expresan sus deseos, cosa que en las escuelas tradicionales no está planteado y no es un eje el deseo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que a mí me gustaría aprender? Se pone de manifiesto el deseo, entonces proponen talleres artísticos y de habilidades. Esto a principio de año, ¿no? Después se vota y se ve desde la parte de dirección cómo concretar esos talleres. Bueno, y ahí hay una negociación, ¿no? Entre el deseo y la realidad, lo que se puede hacer, y ahí hay un aprendizaje también, y se negocia con eso, la parte directiva, con los estudiantes, y se construyen dos momentos obligatorios que tienen que cursar. Son obligatorios, pero como parte del deseo no lo son, pero sí tienen que cumplir con dos materias opcionales, que tienen que ver una con lo artístico corporal y otra con habilidades. Entonces, por ejemplo, algunas eligen, no sé, danza, canto, qué sé yo, teatro, etcétera, y por otro lado tenemos computación, peluquería, joyería, gastronomía, no sé, qué sé yo, hay de todo, ¿no? Entonces eligen dentro de esas ofertas y tienen dos cosas que les motivan, porque vienen para hacer eso que les hubiera gustado. Y después tenemos las materias tradicionales en cualquier otra escuela, pero la diferencia es que en nuestro caso tenemos la caja curricular del plan 601/01, que es perito auxiliar en desarrollo de las comunidades, y ese plan de estudios tiene la caja curricular, pero no tiene contenido. Cada bachillerato popular lo adapta a su realidad, ¿no? Eso es lo que sucede en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires. En nuestro caso, como no tenemos un territorio específico, no estamos insertos en un barrio popular, ni en una fábrica recuperada, ni en una cooperativa de trabajo, nuestro territorio es el territorio identitario y trabajamos desde la perspectiva de género, aplicando la Ley de Educación Sexual Integral, etcétera, trabajando desde esa perspectiva. Y tenemos materias específicas por ahí que son la materia, por ejemplo, Fundamentos de la Educación, que para nosotros se llama Educación y Géneros, y trabaja desde esa perspectiva. Se ven las partes de los fundamentos de la educación, pero también cómo encuadran dentro de determinados paradigmas las identidades, el género, etcétera, ¿no? Entonces se trabaja desde esa perspectiva. Y en ese sentido, bueno, lo que nos permite es ir reconfigurando también los contenidos todos los años según la población. En algún momento llegó en un año mucha población afro, ¿no? Entonces, bueno, hay que hablar de eso también. Son cuerpos que están acá, en este espacio, hay que darle trascendencia también. Cuando alguien llega y no se identifica como tal, sino, bueno, se van viendo los contenidos también según el grupo, ¿no? Hay contenidos mínimos. Y después, bueno, se va trabajando sobre la realidad, porque si lo que yo aprendo
no me sirve para identificarme, para poder resolver problemas de la vida cotidiana, para poder poner en conocimiento, en valor, en revisar y problematizar mi realidad, la escuela mucho no tiene sentido, ¿no? Digo, cuando yo estoy hablando de otro, de otra cosa, de una realidad que no es la mía, de algo, analizando algo que no me pasa, es difícil de atravesarlo por la propia realidad y que esos conocimientos nos puedan servir para transformar algo de nuestra situación particular. Son peritos auxiliares en desarrollo de las comunidades, después desarrollarán la comunidad donde estén insertas. No necesariamente por ser travesti o trans se va a hablar exclusivamente de lo travesti trans. Digo, se puede hablar de la situación de que el barrio en el que vivís no tiene agua, digo, no sé, y se tratan de incorporar esos conocimientos para ir resolviendo y desarrollando la propia comunidad en la que se inserta cada quien. Entonces, si bien, repito, hay contenidos mínimos, se van adaptando y se van tratando de ir, no sé, pienso, ¿no? Vuelvo al ejemplo de matemática. Si voy a hacer un ejercicio de matemática, que esos ejercicios tengan que ver conmigo, porque si no, no lo voy a comprender. Digo, más allá de la fórmula, más allá del el contexto es importante, mi realidad es importante, y ponerla en valor para poder conectarme desde ahí, después el ejercicio va a servirme para distintas cosas, pero si yo pongo un contexto que me identifica, me engancho mucho más que si no lo hace. Si me habla de, no sé, de cuántos kilómetros corre un auto cuando yo no salí del propio barrio en el que estoy. No lo voy a captar. Entonces, digo, ahí está la habilidad de docentes de poder atravesar los conocimientos por las realidades y también traer los conocimientos que cada quien trae, ¿no? Y ponerlos en valor también. Esa es la perspectiva con la que trabajamos, donde los estudiantes no son alumnos y nosotros docentes que tenemos el conocimiento y ellos que no saben nada, si bien cumplimos distintos roles, ponemos en un sentido que se puedan traer las propias experiencias, porque nos perdemos un montón de información, de vivencias, de realidades, cuando no tenemos en cuenta esas trayectorias. Por lo menos en educación para adultos y adultas eso funciona muy bien. Francisco, yo voy a ir manejando un poco algunas de las preguntas que van escribiendo en el chat. Hay 3 preguntas acá. Una es si en este momento están contando con todo el personal en la institución, si están completos o si tenés cargos sin cubrir y cómo es la selección de los docentes. No, los cargos están completos, tenemos dificultades para que el gobierno de la ciudad los pague, pero están completos. Después, reconoce nada más una planta orgánica funcional de 13 personas, cuando en realidad somos más de 30 las personas que trabajamos en el espacio, y no tenemos financiamiento integral, o sea que lo sostenemos los propios docentes con distintos eventos, como los que estuviste, César, en el aniversario, que eran las Mocha Fest, que se recauda dinero para pagar la luz, los servicios, poder comprar los elementos de limpieza, bueno, todas esas cosas porque no tenemos el financiamiento integral. Solo reconoce una parte de la planta orgánica funcional, que son 75 horas cátedras y 3 puestos de coordinación. Pero bueno, claramente el espacio demanda muchas más cosas, ¿no? Si queremos pensar en una población que ha sido históricamente, esto hay que entenderlo en su contexto, ¿no? Cuando hablo del promedio de vida de 35 años y de travesticidio social, tiene que ver con esta expulsión desde la primera infancia, entre los 8 y los 13 años, que manifiestan su identidad, son expulsadas primero muchas de sus propios hogares, después la escuela no contiene y también expulsa, muchas veces Viviana González, compañera ¿no? egresada, cuenta que terminó la primaria y se fue con todos sus compañeritos a inscribir a una escuela, mandaron a llamar a su mamá y le dijeron que estaba loca, le acusaron a la madre porque dejaba que Viviana pueda tener su nombre, estoy hablando del año 80 y pico, ¿no? Pueda tener su nombre y que pueda expresar su identidad como ella lo deseaba, aunque su documento decía otra cosa. Y ella ni siquiera entendía qué era lo que estaba pasando, se recorrieron todas las escuelas y no la dejaron estudiar. Entonces ella iba donde estaban todos sus compañeros y se paraba en la ventana de la escuela para tratar de escuchar cómo eran las clases, ¿no? La echaron de ahí, de la ventana, le cerraban la ventana, la echaban, que no molestara. Así que sus compañeros se juntaban en una plaza para contarle lo que habían visto en el día. Obviamente ellos no sabían reproducir eso que habían visto
y Viviana no lo pudo sostener, y a los 13 años empezó a ejercer la prostitución. Eso es abandono de la primera infancia, ¿no? Y ese abandono se reproduce después cuando un hospital no la quiere atender porque es una persona trans, cuando la policía con los edictos policiales que duraron hasta entrados los años 2000, con el artículo segundo H y segundo F, esos edictos policiales decían que era un delito vestir las ropas del sexo opuesto y escándalo en la vía pública cuando se le cantaba a la policía que tenía su brazo más presente sobre la población travesti trans, que era moralidad, y entraban de a 3 días, de a 15, de a 20 días. Por eso muchas compañeras, si suman la cantidad de días en las que fueron detenidas a lo largo de su vida, suman más de 5 años. Esas trayectorias fragmentadas hacen que el promedio de vida también sea de 35 años, y aquellas que hayan superado ese promedio de 35 años de vida, nos preguntamos, ¿cómo va a ser la vejez de esas personas travestis y trans si ni siquiera han tenido la posibilidad de terminar los estudios secundarios, si no han tenido un trabajo, si no han tenido aportes? Por lo tanto, no van a poder jubilarse, por lo tanto, han sido abandonadas por el Estado. Por eso tiene que haber una reparación. Es una cadena y una concatenación de abandonos de parte del Estado que hacen a la realidad que tienen, ¿no? Por eso la escuela es el eje estructurante y a través de la educación el acceso a derechos, ¿no? Tratamos desde que de ahí se puedan tramitar los documentos, que puedan acceder al trabajo, que puedan tener una obra social, que puedan reclamar una buena atención en un hospital, etcétera. Si después César les comparte, van a poder ver el documental que está hecho por las propias estudiantes, por los propios estudiantes, en relatos en primera persona, que escribieron guiones, utilizaron las cámaras, etcétera, y construyeron ese documental que se llama Mocha, Nuestra Vida, Su Lucha, Mi Derecho, o después los otros dos, que son Trabar el Saber y la Revolución de las Mariposas, donde ellas mismas, dentro de la materia metodología de la investigación, salieron con su propio conocimiento, porque sabían dónde vivían sus compañeras y compañeros, en qué hoteles estaban, etcétera, hicieron todas las encuestas, hicieron el análisis de esas encuestas y produjeron ese material que después fue utilizado incluso en la justicia para argumentar la liberación de una de sus propias compañeras, ¿no? Digo, por eso nosotros pensamos en esto, porque viene tanta gente a querer investigar lo que pasa en la escuela, que nosotros en algún punto también llamamos a eso extractivismo académico, porque hay una economía del saber donde las personas vienen, hacen sus tesis, continúan sus estudios, quienes tienen acceso, se llevan ese conocimiento y siguen su vida. Y la población travesti trans queda en un lugar, en el mismo lugar. Entonces empezamos a hacer estos relatos en primera persona, donde, bueno, vos podés venir, obtener cierto conocimiento acerca de la población travesti trans. Lo que sucede mucho en las universidades es que se sale a buscar o investigar y se constituye como objeto a aquellas personas que no están dentro de la universidad, ¿no? No sé si se habrán dado cuenta que lo que se estudia son los compañeros de las villas, los pueblos originarios, las travestis, etcétera, porque no están dentro de la universidad. Si estuvieran dentro de la universidad serían tus compañeros y no habría nada que investigar, porque está ahí, porque se expone en el cotidiano. Como no se tiene acceso, se sale a buscar. Entonces, digo, ese intercambio justo que nosotros proponemos es invertir también los roles, es desarmar esos roles que también son colonialistas o extractivistas, y proponemos que las sujetas puedan dejar de ser sujetas objeto para que pasen a ser sujetas productoras de conocimiento y sentido. Por eso es que producen estos materiales que después sirven también para difusión, para argumentación y de investigación, ¿no? Y se pone en valor ese propio conocimiento. Entonces, eso también es un eje muy importante en nuestra escuela. Francisco Acariza nos pregunta, ¿puede observarse cambios en la realidad de la población travesti trans a partir de la implementación de las leyes de ESI, identidad de género, matrimonio igualitario, y cuál sería el impacto en las prácticas y las miradas de la sociedad? Bueno, lo que empieza a suceder muchas veces es que hay niños y niñas trans en las escuelas, ¿no? Eso está sucediendo hoy y es una realidad, y no corren la misma suerte que las generaciones anteriores.
Lo que empieza a suceder también es que no solamente esas políticas, sino la ley de cupo laboral, la ley, bueno, leyes como esa que hacen que este año, por ejemplo, nosotros teníamos más o menos 35 estudiantes por curso, y a partir de la promesa de que se iba a aprobar la ley de cupo laboral y también con lo que armamos del TEJE Solidario, a partir de la pandemia también, se duplicó la matrícula. Pasamos de tener 35 por curso a tener 70 por curso, ¿no? Y eso tiene que ver cuando se implementan políticas públicas, cuando se ve realmente que las egresadas y egresados de nuestro espacio están empezando a tener trabajos formales y pueden cambiar su realidad, hacen que otras personas también se motiven y quieran estudiar, ¿no? Me parece que eso es importante. En otro momento de la historia ha pasado con los hijos e hijas de trabajadores que pueden ir a la universidad y cambiar su realidad. Entonces, tuvimos universidades masivamente y se volvió un hecho, ¿no? Que todas las personas quieran estudiar y tengan esa aspiración también. Bueno, le está pasando eso recién ahora a la población travesti trans. Por eso nosotros decimos que la democracia para la población trans no llega en el 83 como para el resto de las personas, sino que recién llega en el 2012, cuando el Estado dice y pide perdón por la persecución y dice son ciudadanas y ciudadanos de derecho a través de la ley de identidad de género. Sí, ¿sabés qué, Francisco? Estoy pensando que también la democracia en el 83 tampoco llegó para las poblaciones que se identificaban como gays o lesbianas. Claro. También fue lo cuento de mi experiencia, ¿no? También fue una escuela totalmente expulsiva, acosadora, agresiva, para las personas que planteaban una diversidad sexual distinta a la heteronormativa de ese momento. Por supuesto, y llega de alguna manera en el 2010. La diferencia es que las identidades, en realidad gays y lesbianas como orientación sexual, y que se podían amoldar sus expresiones de género a la heterosexualidad, digo, se sufría un montón, digo, a mí me sucedió lo mismo. Hasta el 2010 que cambia un poco la mirada, ¿no? Y fue una discusión muy grande en el país, pero de alguna manera pudimos transitar igual la etapa secundaria y poder acceder a trabajos y poder, quien no fuese de alguna manera amanerado o no se saliera de lo esperado con el sexo y con la identidad asignada al nacer, ¿no? Entonces, en ese caso, digo, muchos gays y lesbianas pudimos transitar igual esas cosas. Entonces, de alguna manera nos fuimos adaptando, aunque se sufría en silencio o también había agresiones, pero la población travesti trans, sus cuerpos, sus expresiones de género desde la primera infancia, hicieron que se expulsaran a esas identidades. Y después, con el cruce, ¿no? No es lo mismo ser gay de una familia determinada allí en el medio de Palermo que ser gay, travesti, trans, sin recursos en una villa, ¿no? Digo, esa superposición o esa cuestión en la que se puede ver distintas capas de discriminación y violencia de parte de una sociedad, vuelvo a repetir, heterosexualizante y cisexual, sí tiene consecuencias más graves cuando en esa interseccionalidad una persona se encuentra, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con vos en ese sentido, en esa afirmación, pero sí me parece que quizás la pudimos surfear, ¿no? De alguna u otra manera. De otras personas, no. Francisco, mientras César, que me está ayudando a retomar los mensajes del chat, y Gisela también, que está ahí atenta a marcarnos, un interrogante en función de la dinámica que vos planteabas de trabajo. En cuanto a la organización de ustedes, ¿no? Del personal docente, yo asumo que para sostener y acompañar, ¿no? Estas trayectorias con toda esta historia de vida y demás, ¿cómo trabajan esas cuestiones? A raíz del inicio del año, ¿no? Algún tipo de proyección, de agenda, y cómo lo van desarrollando, ¿no? A lo largo del ciclo lectivo.
Bueno, sí, nos dividimos en áreas, ¿no? Para trabajar. Entonces, si bien nosotros siempre planteamos esta cuestión también de que hay cosas de la educación popular que funcionan muy bien, hay otras de la educación tradicional bancaria que sirven, entonces se van tomando distintas herramientas. No es que, digo, porque hay cosas de la educación popular que también son problemas a resolver, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, vamos a hacer un mix de herramientas para pensar. Pero sí, si bien hay divisiones de materias, hay áreas de trabajo y esas áreas de trabajo trabajan transversalmente, se van desarrollando distintos proyectos y recursos y bueno, vamos intercambiando, ¿no? Para que cada área pueda ir mejorando y pueda ir viendo distintas herramientas. Después, hay paquetes de información que ya se tienen, que puedan ir acompañando, pero para mí lo principal es la escucha. La escucha es una herramienta que no, en la docencia en general no se incorpora, porque uno generalmente, el docente va a emitir un saber, siempre va a emitir un saber y la otra persona lo va a recibir. Pero la escucha empática sobre todo, que hace que, digo, el docente pueda, o la docente sea permeable, pueda tener información, pueda pensar eso en relación a los sucesos en el aula, eh, romper ciertas ideas. Lo que sucede también es que nuestra población de docentes no es como le sucede a otros docentes que corren de una escuela a otra para poder armar su sueldo, ¿no? Eso es un gran problema. No pensar la escuela sin la problemática las y los docentes que tienen muchas horas en muchos lados, entonces uno como recurso empieza a estandarizar, porque no podés hacer todo el tiempo para todas las propuestas educativas con 200 estudiantes lo mismo. Nuestra escuela es una escuela chica y las y los docentes en general tienen otros trabajos, pero piensan a la escuela como un espacio de militancia también en el sentido de que no da lo mismo lo que uno ve ahí, ¿no? Entonces, en esa escucha activa, en poder ver lo que pasa en el aula, si el docente va y da, no sé, la materia, una materia determinada y se va y no tiene en cuenta ni el clima del aula, qué está pasando, los vínculos, las relaciones, las tensiones, y no se detiene y solo quiere cumplir con digamos, lo pautado en la fecha, digamos, que tiene que llegar, con cumplir toda la currícula, bueno, se va a centralizar en eso y no en la calidad de lo que suceda, ni en los contenidos, ni en la... Digo, solo quiere cumplir porque le están pidiendo y te exigen del ministerio y tenés que... Nosotros tenemos otras ventajas que por ahí, al ser una escuela de gestión social, no tenemos esa persecución de parte de nuestros superiores. Están ahí, pero ni siquiera visitan la escuela, entonces la realidad es que eso nos permite, bueno, ir pensando con más calma el espacio educativo y centrarnos en los progresos individuales, no tanto en cumplir con un contenido. Entonces, son ventajas y al mismo tiempo desventajas del propio proceso, porque eso implica que no tengamos financiamiento integral. El dinero no lo pone el Estado ahí en nada. Y es una dificultad, pero bueno, sí, al tener espacios más chicos y poder hacer un seguimiento más personalizado y escuchar sobre todo, nos permite ir viendo lo que sucede. Entonces, si tengo que dar inglés, bueno, no me centro solamente en ese contenido, sino en qué es lo que está pasando en el aula, cómo viene el grupo, cómo vienen los proyectos individuales, proponer distintas estrategias, pensar espacios que puedan acompañar y qué le sucede a cada quien con los temas que se ven, porque a veces uno va, pero bueno, la otra vez estábamos viendo acerca de pueblos originarios y una compañera lloraba y no se entendía por qué, y bueno, hasta que pudo poner en palabras que a ella le daba vergüenza su identidad, pero que ella, su tío había venido en el último malón, no sé si recuerdan la migración, el malón pacífico, ¿no? Que vino a pedir en su momento por las tierras del norte,
bueno, nada, nosotros pudimos, hay justo enfrente de la escuela un monumento sobre el último malón y habíamos hecho una excursión y ella se identificó con eso, se pudo recordar parte de su infancia, lo que le sucedió, cómo ella se avergonzaba de su identidad porque no quería que le pasaran todas las cosas que le contaron que le habían pasado a sus abuelos y a sus papás. Entonces, digo, es detenerse ahí, es poder ser una escuela más empática, sensible, que acompañe esas trayectorias. No nos puede dar lo mismo, no pasamos de otro tema de la nada y esto no nos importa, ¿no? Porque sí se pone muy en eje el deseo, las emociones, los sentidos, y generar un espacio amigable, ¿no? Y que pueda resolverse los problemas ahí, ¿no? Es una escuela de adultos también, eso vuelvo a repetir, que marca una diferencia, ¿no? Francisco, frente a esto que estás planteando, ¿cómo hacen la selección de personal? ¿Cómo la selección de los profesores? Mira, en general las personas que vienen, primero tienen que hacer un voluntariado de por lo menos un año, que pueda, nada, porque también pasa eso, ¿no? Digo, las y los estudiantes tienen formas para con la escuela que la ven como su casa y nos ven a nosotros, nos ponen en lugares, nos dicen tío, primo, hermano, todas relaciones filiales, porque no las tuvieron tampoco, ¿no? Digo, entonces, es muy fuerte cuando alguien llega, establece un vínculo y se va, ¿no? Porque, bueno, ¿quién sos? ¿Por qué estás acá? ¿Qué vínculo tenés con nosotros? Después desapareces, digo, se le pone mucho valor al vínculo también. Entonces, si una persona hace una trayectoria, por lo general vienen muchas personas que están haciendo sus tesis, etcétera, entonces se hace una trayectoria de un año en un voluntariado. Y después se va viendo si hay integración, si hay buena vinculación, y cuando se abre una vacante se intenta incorporar a esa persona que ya trabajó en el espacio y que construyó un vínculo con estudiantes y que hay un aporte y un ida y vuelta. Digo, no se nombra gente así nomás sin conocerla porque tratamos de cuidar mucho el vínculo y no queremos que alguien que venga con un título que dice que se recibió y es máster en ESI, después tenga una vinculación horrible y sea violenta, ¿no? Porque nos ha pasado. Viene gente con mucho currículum, pero después, en la calidad humana, en la vinculación, y la verdad que es tremendo. Entonces, tratamos de generar esos procesos, ¿no? Donde hay una aproximación primaria, que por ahí no es directamente con estudiantes, sino es en la biblioteca, que te vean, que te preocupás, que estás todos los días, que se empiezan a entablar relaciones, porque las y los estudiantes van desarrollando cierto vínculo a veces con unos o con otros, ¿no? Digo, no siempre es con el mismo docente, se identifican con distintas personas, entonces, de repente un estudiante que viene y te cuenta una situación terrible que está viviendo y no se da cuenta que es una situación de violencia, la naturaliza. Entonces ahí nosotros tenemos que actuar, pero no podemos imponer. También, vuelvo a repetir, son adultos, distinto sería si fueran menores de edad, donde la ley, bueno, dice que uno tiene que hacer otro tipo de cosas, pero cuando charla con ellos y con ellas, tenemos que ir viendo, bueno, cuál es la situación, si hay una violencia internalizada, si a veces hay transfobia o homofobia internalizada también, si les pasan otras cosas, y a veces empieza a surgir, te van contando, se genera una situación y se puede intervenir sobre esa situación. A veces es con psicólogas, a veces es la propia docente, a veces es, digo, hemos vivido situaciones, al principio, yo les cuento, venían las parejas de las compañeras y nos amenazaban, porque a medida que iba el proceso de empoderamiento, que sabían que tenían otra vinculación, que sabían que podían contar con la escuela, que podían cambiar su realidad, y bueno, se iban alejando de aquello que las violentaba, que las sometía, y no les gustaba nada a los machirulos, ¿no? Y se nos paraban en la puerta de la escuela a amenazarnos, y que la quiero ahora acá abajo. No, no va a salir porque está estudiando. Tener que cerrar la puerta de la escuela para que no entre y salga gente, porque antes eran puertas abiertas,
Y bueno, pues se mandaba a alguien y empezaba a gritar en el medio de un pasillo que quería que su pareja salga del aula, ¿no? O mucho con las madres solteras o con las mujeres mayores de 50 años, sus hijos no pudiendo soportar que tengan, o sus maridos, que tengan su propio espacio. Y se instalaban en el patio de la escuela, ¿no? Porque con mi mamá, bueno, pero tu mamá ahora está estudiando y este es su lugar, entonces la esperás afuera de la escuela. Porque si no las madres se ponían en la alerta, veían por la ventana, ¿no? Porque es un espacio abierto que tiene las ventanas para que pase la luz, etcétera, natural. Se empezaban a poner en alerta y se preocupaban y que tenían que asistir y cuidar, etcétera. Bueno, tu mamá hasta las 6 de la tarde está estudiando, este es su espacio, no puede en este momento. Y era cualquier pavada, ¿eh? Que podía esperar, pero era interrumpirle su momento. Y no se entendía. La familia ahí demandando todo el tiempo hasta que muchas mujeres dejaban de estudiar. Porque, bueno, la demanda era constante, ¿no? Y romper esas lógicas. Entonces, para con los docentes, bueno, es eso, ¿no? Es ese proceso que se pueda generar ese vínculo, que se pueda ir haciendo una integración y que después, bueno, si hay un cargo libre y coinciden los títulos que se necesitan, que se hace. Bueno, Francisco, ustedes una vez que culminan los estudios, los alumnos, las alumnas, ¿hacen un seguimiento de la trayectoria? ¿Pueden ver si continuaron estudios superiores, si ingresaron a un instituto terciario o a la universidad, o se insertaron en algún trabajo de otras características? Tenemos dos problemas. Por un lado, hemos tenido que construir vínculos con universidades porque no todas las universidades tienen la perspectiva de género y son de alguna manera empáticas con la población travesti trans, ¿no? Eso lo hemos logrado con la Universidad de Avellaneda, con la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, UNLAM, UNSAM, de a poquito, ¿no? Porque al principio era re difícil. Y por otro lado, las estudiantes y los estudiantes toman este espacio como su casa, ¿no? Entonces, hay un abismo. Cuando están por recibirse, el último año es tremendo. Quieren dejar una materia para seguir viniendo, se inventan una excusa, ¿no? Porque no se quieren recibir por el miedo a muchas de ellas, ¿no? Otras que han hecho un proceso más de empoderamiento la quieren terminar ya para seguir en la universidad, pero muchas de ellas también no quieren, porque temen perder, como que es el abismo, bueno, después de esto, ¿qué? ¿No? Y mejor me quedo acá, que es como me recibieron bien, que estuve tantos años, que hay una relación que les hace bien. Yo les cuento una anécdota donde una vez estábamos haciendo becas de estudios y había una persona que esperaba y esperaba y esperaba y esperaba y le digo, ¿necesitas algo? Y me dice, no, después cuando termines, porque siempre hay mucho respeto y mucha buena onda. Bueno, termino de hacer becas, y tuvimos una reunión en el medio, etcétera. Estamos cerrando la escuela, me estoy yendo y digo, ay, me olvidé. Y estaba ahí esta compañera sentada en la silla y le digo, ¿qué necesitabas? Me olvidé. Y me dice, no, es que a mí me da vergüenza, yo quería hablar con vos. Y le digo, bueno, pero contame, ¿qué pasó? Es que se viene mi cumpleaños y yo siempre lo festejo en el bosque con una botellita atrás de la planta con las compañeras, como ese era el festejo, ¿no? En el medio de la prostitución, un traguito y a seguir trabajando. Yo te quiero pedir prestado el espacio para hacerle unas empanadas y para compartir con todas mis compañeras mi cumpleaños, ¿no? Porque esta es como mi casa. Entonces lo quiero hacer acá. Y desde esas historias que, obvio, por supuesto, lo podía hacer, no tenía que pedir ningún permiso, pero ese amor que tienen por el espacio y por la escuela, después les cuesta dejarlo, porque después es como cuando por ahí para muchos de ustedes les ha sucedido, los hijos se tienen que ir de la casa, ¿no? Que cuesta hasta que toman vuelo, pero no, tenés ese confort, esa comodidad, esas ganas de estar. Por eso tenemos un alto nivel de asistencia, ¿no? Una vez que arrancan, porque nada, es esa situación, pero sí muchas estudiantes ahora continúan sus estudios, están trabajando,
les quiero decir con esto que el vínculo es cotidiano, que lo continúan teniendo con la escuela para todo. Entonces, si tienen un problema, llaman a la escuela, si tienen que hacer un CV para entrar a algún lugar, hablan con la escuela, si van a seguir estudiando, lo hacen con la escuela. La escuela es la escuela es todo, ¿no? Para ellas, lo han construido en ese sentido, es la casa, es la escuela, y es el lugar donde comen, donde se bañan, donde se juntan, donde desarrollan proyectos, donde estudian, no sé, en el medio de la pandemia llegan propuestas y cosas de trabajo que circulan por WhatsApp, ¿no? Y la mandan a la escuela y preguntan, che, ¿esto es verdad? O no sé, les llega una oferta de una tarjeta del banco y les preguntan a la escuela, ¿entendés? Como, ese es el vínculo que tenemos. Por eso sí tenemos un seguimiento. Tenemos todos nuestros estudiantes sabiendo qué están haciendo, si necesitan apoyo. Ese vínculo continúa. Sí. Dice, vos me vas avisando si se me pasa alguna pregunta. ¿Sí? Sí, Vane, acá hay una pregunta más. Silvana pregunta si se podría replicar este proyecto en alguna otra jurisdicción. Ya existe. Si sabes de alguna propuesta. Sí, existe aparte del bachillerato Muchacelis, que es el 11 del 11 del 2011, está el bachillerato de Tucumán de Puertas Abiertas, que es un plan fines, pero que tiene la misma lógica y está en Tucumán. Y hay algunas otras experiencias por crearse en Neuquén y en La Pampa, pero todavía no funcionan. Sí hay en la Universidad de Avellaneda, tiene un secundario que tiene perspectiva de género. No es igual que la Mocha, pero bueno, ahí va por ese lado. Hay una primaria en Chile, hay un preuniversitario en Chile, aunque tienen otra lógica, porque el preuniversitario no es la terminalidad secundaria, sino es para rendir el PSU, que se utiliza para, según el nivel que vos tengas, ingresás a determinadas carreras dentro de la universidad, porque no es gratuita como acá, ¿no? Y no es libre de que uno puede acceder a cualquier carrera, sino que vos podés rendir, y si rendís mal 3 veces no podés estudiar, no podés continuar ninguna carrera. El sistema chileno es tremendo. Por eso hay que defender la educación pública argentina, ¿no? Digo, porque es muy grave en otras. Cuando uno empieza a conocer otras propuestas de Latinoamérica, es tremendo. Se arman como estándares y vos podés acceder a, no importa lo que te haya pasado, si te fue mal en el examen, podés elegir. Si sacás determinada puntuación, podés elegir esta oferta de carreras, si sacás de tanto a tanto esta oferta, y así. Digo, no es que vos te podés cambiar después de carrera, ni nada, es muy difícil. Hay también en Brasil algunas experiencias y en Costa Rica. A partir de la existencia de Mochacelis, ¿no? Sí, la experiencia de Tucumán es relativamente nueva, Francisco. Creo que se inauguró en el 2017, 16, ¿puede ser? 2016. 2016, sí. Dice, ¿tenemos alguna otra pregunta? Yo tengo algunas acá, si no. Dale, Vane, pregunta. Le vamos a otra, Francisco. Ahora no lo largamos más, que lo tenemos para poder preguntarle. Francisco, nosotros tenemos una trayectoria en formación docente en función de toda tu experiencia y todo lo que ustedes han trabajado y intentan, ¿no?, generar esta transformación o este cambio de estas escuelas, ¿no?, que alojen, ¿no?, a todas las subjetividades. ¿Qué consejos nos darían? Consejos para acompañar esta formación. Formamos docentes que son los que van a estar en la escuela, ¿no?, en el futuro. Yo te devuelvo la pregunta, Vanessa, y te pregunto, ¿cuántas travestis hay trabajando en el espacio en el que ustedes están? Sí, tal cual, no. Desde ahí se responde. Digo, es incorporar, no salir a buscarla, sino compartir, y desde ahí van a poder empezar a ver. Hay un montón, si quieren buscar, hay una agrupación de docentes trans, una agrupación nacional de docentes trans,
y van a poder encontrar un montón de docentes que les encantaría formar parte del instituto, que les encantaría poder compartir su visión, su experiencia. Hay una frase de Luana Berkin que dice, cuando una travesti ingresa a la universidad, cambia la vida de esa travesti, cuando muchas travestis ingresan a la universidad, cambia la vida de la sociedad. Porque se cambia la perspectiva, porque se comparte, porque se está en el cotidiano, porque cuando vas a pensar una propuesta pedagógica, va a haber una compañera que te diga, no estás teniendo en cuenta esta mirada. A mí me pasa esto. Entonces, van a poder hacer propuestas pedagógicas y de construcción de sentido a partir de tener personas que piensan desde la mirada travesti trans. Y entonces, eso va a hacer que se tenga una construcción distinta y que permita desde la constitución de esos proyectos que tengan, tener una mirada en perspectiva de género y diversidad, ¿no? Entonces, es incorporar población que haya vivido estas situaciones, ¿no? Entonces, se van a poder encontrar, o incluso no necesariamente tienen que ser docentes recibidas, teniendo una compañera en maestranza, te vas a dar cuenta, y charlando y tomando mate todos los días, es vivir con ellas y con ellos desde otra mirada, porque es convivir. Va a dejar de ser algo de objeto de estudio para compartir y vivenciar e incorporar esa mirada que uno no tiene, porque no tiene puesta, no se ha puesto esos anteojos todavía. Cuando uno se pone esos anteojos, no hay manera de ver de otro modo, ¿no? Ya cuando empezás un proyecto decís, che, pero hay que pensar en esto, simbólica o políticamente, ¿no? Digo, es incorporar esa visión. Contraten travestis. ¿Sabes qué, Francisco? Estoy pensando, yo el año pasado hice un curso con Lara en Mocha. Brillante, maravilloso, porque realmente fue increíble. Y a todos los que les comento, les digo lo que me cambió a mí la mirada de las chicas y chicos travesti trans, ¿no? Y fue dictado exclusivamente por chicas y chicos travesti trans. Y uno aprende tantas cosas de esas poblaciones. Y uno cambia tanto la mirada y el posicionamiento, que es increíble. La verdad que a mí particularmente ese curso me cambió el paradigma y la mirada. Exactamente, cuando yo hice la película Furia Travesti, es un corto documental, que era contar la historia de la Nadia Chazú, que es una cooperativa textil que está en Avellaneda, una cooperativa de compañeras travestis y trans. Yo quería ir a contar esa historia porque, bueno, me había recibido, tenía el título, venía con toda la parafernalia de tener ese título, viste que te dicen, sos el cuarto poder y salís con la cámara y querés ir a grabar, hasta que me crucé con Luana Berkin, ¿no? Que era la presidenta de la cooperativa. Y ella me dice, bueno, mucha cámara, mucho esto, mucho aquello, pero después las representaciones de nosotras son siempre las mismas. Como, no queremos más para nosotras eso. No, Luana, yo no quiero hacer eso. Intentando convencer a Luana Berkin, ¿no? Con todo lo que eso significa. Muy difícil iba a ser, Francisco. Le traté de insistir hasta que me dice, a ver, marica, bueno, a ver, dibujame una travesti. Y ahí comprendí, en ese mismo momento, que lo primero que se me vino a la cabeza era una persona de la cintura para abajo, con una minifalda roja, con medias de red y tacos de acrílico. Por más que yo quisiera hacer otra cosa, en mi subconsciente, porque había vivido eso, porque lo vi por Crónica TV, porque escuché 1000 veces decir narcotravesti, porque la primera representación que se me viene a la cabeza es esa, por más que intente hacer otra cosa. Entonces, en ese mismo instante, ya estaba en una silla, se dio vuelta así, y agarró de su biblioteca Cumbia, Copeteo y Lágrimas y La Gesta del Nombre Propio. 2 libros, me los mandó a leer y me dijo, después hablamos. Porque ni siquiera llegué a dibujar a nadie, ¿no? Digo, lo que se me vino a la cabeza, ¿no? Me dio esos 2 libros y al mes me llamó y me dice, bueno, ahora sí lo vamos a hacer, pero vamos a hacer nosotras en primera persona. Vamos a decir qué vamos a contar, cómo queremos que nos vean,
¿cuál es la información que queremos transmitir? Y ustedes lo que estudiaron, son técnicos, pueden hacer las cámaras, dónde las van a poner, con qué iluminación, etcétera, pero la historia la vamos a contar nosotros. Y eso para mí fue el puntapié de todo, ¿no? Después vino el bachillerato, lo primero que hice fue llamar a Luana me dijo, sí, marica, lo vamos a hacer, esto es así, vamos a llamar a tal, vamos a ver, y yo ya sé el nombre que le vamos a poner, y le puso el nombre de Mocha Félix por una compañera de ella que fue asesinada en la zona de Flores de 3 tiros por la espalda por no querer pagar una coima a un policía, ¿no? Un asesinato que quedó impune. Y ella cuenta que Mocha no sabía leer ni escribir. En un acto pedagógico y de educación popular también, sus compañeras les enseñaban cada vez que iban presas con los edictos policiales a leer y a escribir sin que ella se sintiese mal. Entonces, en el nombre de Mocha, ninguna compañera se tiene que quedar sin el derecho a la educación, ¿no? Ninguna persona. Una de las acepciones del término trans es más allá de su orientación sexual, su identidad de género, etcétera, todos y todas tenemos derecho a la educación. Eso era lo que Luana, digamos, planteaba constantemente y que desde la pedagogía travesti trans latinoamericana nos proponemos con esta escuela. ¿Tenemos alguna pregunta más? No, preguntas no, comentarios. Y bueno, si querés, se puede habilitar para que pregunten, como vos digas. ¿Tenemos alguien que con algún interrogante, alguna consulta? Perdón, yo quiero hacer una pregunta. Hola, tengo esta consulta. Soy María Silvana. Vos dijiste, bueno, esto de como seguir siendo, dejar de ser objeto de estudio. ¿Sentís como que cuando das charlas así, seguís siendo como un objeto de estudio para lo que te escuchan o cada vez es menos? No, en mi caso no. A mí me parece cuando la población travesti trans en la que habla, que es lo que intentamos hacer siempre con relatos en primera persona, intentamos que haya un intercambio justo. Digo, que ese saber, que ese tiempo que dedica esa compañera esté reconocido. Porque cuando termina esto, quizás, digo, en mi caso no me sucede porque mi rol como directivo y yo tengo un sueldo, digamos, me interesa que esto se difunda. Pero en el caso de la población travesti trans, que le pone esas obras, que cuenta su historia de vida, que pasa de nuevo por todas esas historias que le han sucedido, quizás con este material alguien de ustedes, digo, se enriquece en algún sentido, ¿no? Digo, y puede continuar con su tesis y quizás rinda un trabajo o haga un trabajo práctico sobre el tema, pero esa compañera vuelve a su casa y no tiene que comer. Entonces, cuando se invita a población travesti trans, intentamos que haya un intercambio, un reconocimiento. No necesariamente tiene que ser dinero, pero puede preguntarle qué necesita, a ver qué podemos hacer, porque por ahí algo que está en nuestro alcance lo podemos resolver y le cambia una realidad, ¿no? Aunque sea esto cortito, ¿no? Cuando empezaban a venir a la escuela, las compañeras decían, no hay papel para ir al baño. No había papel. Entonces, esos relatos en primera persona que venían todo el tiempo, empezaron a pedir papel higiénico. Bueno, vos me venís a hacer una entrevista, trae papel higiénico, así podemos ir al baño. Digo, y desde ahí hasta hojas, comida, todo va a servir. Pero hay un intercambio, hay algo que yo pongo en valor, hay algo que le doy una importancia, no voy y robo esa información, me la llevo, hago mi tesis, me aplauden porque tengo el testimonio más crudo, queda fantástica dentro de tu universidad y avanzás. Pero esa compañía sigue en el mismo lugar. Entonces, por eso digo que ahí hay que cambiar la mirada respecto del objeto. Tampoco ir y decir, vengo y te compro, entonces vos te sentás 3 horas para lo que yo quiera. No, tampoco es el mercantilismo, es preguntarle a la otra persona qué necesita, qué le gustaría, para poner en valor eso que ella va a traer y va a contar, ¿no? O las compañías te van a pedir todo enseguida, pero digo, habilitar un poco eso, ¿no? No es lo mismo que yo venga acá, que soy un varón cis, digo, no tengo los mismos problemas. Me parece que de algún modo es poner eso. Si hubiera una compañera acá, quizás me hubieran preguntado
o le hubieran hecho una propuesta de, bueno, mirá, por la hora que vas a estar charlando, pudimos juntar esto, y lo van a agradecer, ¿no? Digo, me parece que es eso, es distinto a cuando, digo, yo tengo un sueldo, trabajo, soy el director de la escuela y estoy contratado por el gobierno de la ciudad. Esto lo hago porque lo deseo hacer, ¿no? Digo, porque quiero que se conozca la propuesta, hacer redes, etcétera. No voy a pedir algo a cambio, pero me parece que en el caso de la población travesti trans es necesario. ¿Tenemos alguna otra consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Qué necesidades hoy por hoy presenta la escuela? La escuela no tiene edificio propio y como les contaba, ya no entramos en el lugar donde estamos porque se duplicó la matrícula. Así que en principio necesitamos un espacio donde funcionar, porque no podemos garantizar para el año que viene, no lo teníamos garantizado para este año, y en algún punto la pandemia nos estiró el problema, porque si no, no podíamos garantizar las clases este año. Y para el año que viene, que cumplimos 10 años, necesitamos poder ampliar ese espacio, garantizar recursos para que se pueda continuar, conseguir computadoras para la población trans, no sé, hay un montón de cosas, leyes, se necesitan leyes también como la ley de reparación para las personas mayores de 40 años, superaron el promedio de vida, y que no van a poder jubilarse ni van a poder tener un trabajo formal. Entonces nos preocupan las vejeces trans, nos preocupan las infancias trans, ¿no? Y por otro lado, bueno, poder replicar la experiencia a otros lugares también, ¿no? Porque nos están escribiendo chicas y chicos trans de todas partes de distintas provincias con la idea de poder seguir estudiando, y nosotros no tenemos la modalidad online habilitada para cursar, ¿no? Digo, se está haciendo ahora por la pandemia, pero no lo podemos hacer. Digo, hay una demanda muy grande en todas las provincias por querer terminar los estudios. Y eso no está resuelto. Es un problema. Sí. Chicos, ¿alguna otra consulta? Sí, puede ser Vanessa. Rosario. Rosario, a ver, sí. Hola, ¿cómo te va, Francisco? Muchas gracias. Mi consulta es, desde otras escuelas de nivel medio, ¿reciben ustedes consultas para asesorarse cómo deberían trabajar o cuál es la mejor manera para poder integrar algún alumno o alumna de la comunidad trans que tengan en la escuela? ¿O directamente no tienen ninguna interacción? Sí, eso está pasando ahora. Sí, nos están consultando. Hace un tiempo atrás nos decían, tenemos una chica, chico, no sé cómo decirle, ay, bueno, yo no estoy empapada en el tema, pero como los que tienen ustedes, se los vamos a mandar porque acá no sabemos qué hacer. Esa era se contactaban así y descartaban y se sacaban de encima. Eso nos parecía horrible, tremendo. Pero sin embargo, sabíamos que en ese lugar no podía continuar, porque si alguien, la directora de una escuela o el director de una escuela me llama diciendo semejante cosa, es una brutalidad todo su recorrido. Entonces, recibíamos a la población trans, incluso haciendo malabares, porque nosotros podemos recibir a partir de los 18 años en la escuela, y empezamos a recibir pidiendo y argumentando la idea de la trayectoria y del progreso, digamos, de cada estudiante, y de velar por la trayectoria estudiantil, que nos dejaran tener estudiantes de 16, porque eran expulsados de una manera horrible de sus escuelas, ¿no? Con ese discurso. Ahora eso empieza a cambiar, porque también empieza a ser un tema que de algún modo está puesto en agenda, ¿no? Con la creación del Ministerio de Género, Mujeres, Género y Diversidad, donde se empieza a ver políticas públicas que hablen del tema. Entonces es cool tener un estudiante trans también, porque, bueno, como que estamos manejando el tema.
Entonces llaman para que asesoremos qué hacer, desde otro lugar también, ¿no? Pero ya no así, me lo descarto y lo saco de encima porque no sé qué hacer. Eso nos pasaba al principio y nos parecía horrendo. ¿Te parece? Francisco, la Mocha Fest este año no se hace. Vamos a hacer una online para Bueno. empezar los 9 años de la escuela, sí. Les vamos a estar avisando. No, así mandás la invitación. Yo fui el año pasado, me encantó. La verdad que el clima que se vive es totalmente familiar, es increíble, porque inclusive había hasta egresados que se saludaban y se ponían a charlar como si se conocían toda la vida, increíble. La verdad que fui fui con mi pareja y 2 amigas, y la verdad que la pasamos maravilloso. Esa es una linda opción para que también conozcan la escuela en Francisco. Sí, las Mochafés están buenísimas, se hacen festivales donde las y los estudiantes exponen estos talleres, ¿no?, que han tenido, entonces venden las manualidades que han generado y al mismo tiempo también ocupan el escenario con distintos shows, con distintos discursos políticos, lecturas de poesías que han hecho dentro de las materias. Es muy lindo y además se pone, bueno, una barra con la que juntamos el dinero para bancar cada semestre, ¿no? Esa es un poco la propuesta donde cada quien... y salen un montón de cosas súper buenas, talentos, donde también empiezan a llamar a esas personas, gente que viene a ver esos shows porque encuentra a gente que tiene una producción artística o tiene algo para contar y después la llaman, ¿no? Para que haga estas cosas o le publican sus producciones o las invitan a participar en ferias, qué sé yo. Hay de todo y eso está bueno porque se genera una comunidad y al mismo una cosa que llamamos artivismo, que es hacer activismo a través del arte y poner en agenda los temas que se tienen que trabajar. Bueno, si alguien más tiene alguna duda, alguna pregunta, si no, Francisco, con su generosidad, vamos a agradecerle que nos ha donado, ¿sí?, este tiempo, ¿no?, este espacio para poder intercambiar estas ideas. No sé si alguien tiene alguna duda. No, hola Francisco, yo soy Sonia, la directora, y quería agradecerte nada más por este tiempo que sabemos que es muchísimo, haber donado todo este tiempo para nosotros, y más que interesante la charla. Yo tuve la oportunidad de conocer un poquito más. El año pasado, una sobrina mía defendió una tesis en la Facultad de Diseño Industrial en Bellas Artes de La Plata, e hizo un trabajo sobre Mochacelli, sobre señaléctica, y la verdad que fue maravilloso el trabajo y ahí empecé a conocerla. Realmente creo que hay un desconocimiento general de todos nosotros hacia este tipo de propuestas. Y bueno, pero maravillado. ¿Cómo se llama? Porque por ahí No recuerdo, mi sobrina es Virginia, pero fue una compañera, justo fue una presentación de tesis y una chica hizo sobre Mochacelli y señaléctica. Maravillosa la tesis que hizo, era sobre diseño de señales. No es tu sobrina la que hizo... No, claro, es la compañera. Y ahí la empecé... El año pasado fue en la UNLP acá en Bellas Artes. Se llama Fiorella. Sí. Fiorella Amadío, sí. Hoy es la diseñadora gráfica que está haciendo todas las cosas en el bachillerato. Pero yo quedé encantada. Sí, estuvo muy bueno. Porque lo presentó de un modo, obviamente, muy gráfico y desde la imagen, y que, muy lindo estuvo. Sí, así que muchas gracias. No, por favor. Bueno, vamos dando cierre si ustedes quieren. Francisco, te agradecemos, pero enormemente. Por favor. Y bueno, las puertas del instituto, desde ya, yo sé que Sonia y César van a decir que sí, quedan abiertas para cualquier tipo de intercambio, ofrecimiento y cualquier cuestión, ¿no?, que la Mocha pueda necesitar. Por favor, muchas gracias y bueno, ojalá que podamos hacer un encuentro pronto donde también puedan escuchar los relatos en primera persona, que
son más entretenidos y menos aburridos que yo. No, pero... Sí, inclusive podemos pensar en alguna actividad entre alumnos y alumnas, sería más que rico eso. Sería genial. Sí, sí. Bueno, Francisco, la verdad que muchas gracias por todo lo que nos ha brindado. La verdad que fue maravilloso. Yo tengo la suerte y la alegría de poder conocer la Mocha desde otro lugar, porque he ido varias veces. Y la verdad que es muy lindo. Sería muy interesante que nuestros alumnos puedan conocerla en vivo. Yo te vuelvo a recordar, César, si les podés difundir el material que te pasé, porque eso les va a permitir tener un acercamiento más real. Y ahí en el libro Trabar el Saber están los relatos en primera persona en el capítulo sobre Mocha Celis, el documental que hicieron ellas y ellos mismos, que están en Cinear y es gratuito, y después el proyecto de investigación de la Revolución de las Mariposas, que también van a poder tener mucha información. Así, en un próximo encuentro, bueno, ojalá sea presencial, en un gran festival, y si no es este año, el año que viene, cuando cumplimos 10 años, también están invitadas al Festival del Bachillerato. Y ahí se arma una combi y vamos todos, Francisco. Claro, me encantaría. Ahí me preguntan por las redes, sí, @mochacelis en Instagram, nos van a poder encontrar y ahí está toda la información. O si no, Bachillerato Popular Travesti Trans Mochacelis en Facebook. Y la página web es bachilleratomochacelis.edu.ar. Bueno, un plan nacional que requirió medidas excepcionales. Yo, bueno, dentro de todo celebro que nos hayamos, una de las cosas que trajo es que nos hayamos podido encontrar, ¿no? Por este medio. Muchísimas gracias y bueno, quedamos comunicados. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo enorme y gracias por la invitación de nuevo. Hasta luego. Gracias a vos. Gracias a todos. Hasta luego.